Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bienvenidos en esta hora. Quiero que vaya al libro de Isaías, en el capítulo 53, para que sigamos aprendiendo de lo visto y de lo invisible de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de los logros invisibles de Cristo en la cruz. Ya el domingo anterior hablamos de 4 logros de ese sacrificio maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Está en Isaías 53. En el versículo 11 nos dice la bendita palabra del Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No sé la realidad de la que viene cada uno de ustedes, pero sí sé que nosotros en nuestros países o en esta nación hemos escuchado gente que está defendiendo una causa, se involucra en un movimiento que está defendiendo o está promoviendo una causa. En la realidad de Latinoamérica, muchos movimientos se levantaron y dijeron: vamos a luchar por un grupo en específico, y como casi siempre ha ocurrido, se utilizaron los pobres para justificar su lucha y decir: nuestra lucha va a valer la pena porque vamos a conseguir una vida mejor para nuestros conciudadanos, para que las generaciones venideras no sufran o no pasen por todo lo que nosotros hemos pasado. Y se derramó mucha sangre a causa de todas esas luchas. Pero al terminar aquella lucha que emprendieron, la realidad hoy día de esos países es igual o es peor. El derramamiento de toda esa sangre no valió para nada. Porque el pobre sigue siendo pobre y los pocos ricos siguen siendo más ricos. Pero lo que se buscaba o lo que se promovía no se logró. Pero no así en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él vino con un propósito. Él vino a lograr lo que nosotros no podíamos lograr. Y solamente aquel que ha podido venir a Cristo Jesús, solamente aquel que ha podido rendir su vida a Cristo Jesús, puede decir amén. Puede decir sí, así es. Su muerte valió la pena. Su muerte valió la pena porque hoy yo tengo vida. Y vi una vida eterna, una vida en abundancia, una vida que tiene sentido. Porque la realidad nuestra es que la vida de muchos no tenía sentido. Pero vino Cristo e hizo la diferencia.
Por supuesto que los logros de Cristo Jesús muchas veces no nos detenemos a pensarlos. No nos detenemos y pensamos la salvación y ahí se terminó todo. Pero hay mucho más. Ya hemos mencionado 4 y hoy vamos a mencionar 3 más. Y uno de ellos es que quitó la carga de la ley. Porque nosotros estábamos imposibilitados para alcanzar la salvación. La ley nos condenábamos, todos. No condenaba a uno, nos condenaba a todos. Desde el Antiguo Testamento vemos que los justos, los que tenían una comunión con Dios, ellos jamás apelaron a la ley para ser justificados delante de Dios. El salmista lo expresa de una manera muy clara en el Salmo 143, versículo 2. Él dijo, y no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué razón no quería entrar en un juicio diciéndole o expresándoselo a Dios? Y no entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede justificarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice Santiago que si alguno cree que cumple la ley, pero falla en un punto, se hace transgresor de toda la ley. Así que nosotros humanamente no estábamos capacitados para poder cumplir con todo lo que la ley demandaba. Entonces, amado hermano, y si vamos a ir a un juicio, ¿cómo podemos ser defendidos? ¿Cómo podríamos justificarnos? Por eso este salmista dice, en lo que él hemos leído, ¿cómo yo me puedo justificar delante de ti? Necesitábamos a alguien. Por eso toda la palabra nos dirigía a Cristo Jesús. Porque al sentirnos nosotros incapacitados, no podíamos refugiarnos en la ley, porque nos era contraria. Pero hubo uno, dice Colosenses 2:14, que él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese fue Cristo Jesús, el que vino para darle cumplimiento en obediencia a la ley, para que ahora nosotros, amados, nos podamos acercar a ese Dios todopoderoso. Y la Biblia declara que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso nos debería a nosotros, hermanos, llenar de mucho regocijo. Porque a pesar de que estábamos imposibilitados, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y no nos hemos vuelto a una religión que nos enseña o nos muestra esperanza. Nos hemos vuelto a un Dios vivo y que vive para siempre. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ahora, hermano, la palabra del Señor nos muestra que esto ha sido muy difícil de poderlo entender. Aún en los primeros tiempos de la iglesia, cuando se comenzó a propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos no entendían cómo era posible que alguien podía ser justificado sin guardar la ley. Y hubo un movimiento ahí de judíos, usted puede verlo en Hechos capítulo 15, que dice la palabra en el versículo 1, que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Era necesario, según ellos, guardar todo lo prescrito
por la ley. Y muchos de nosotros hasta el día de hoy no entendemos en su totalidad este punto, este logro de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, este día, quizás no tengamos tanto tiempo para profundizar, porque al pensar en estos logros, quizás solo uno, ahondar en uno nos tomaría más de 1 hora. Pero hermano, es para que usted inquietarlo y que usted vaya a la palabra y pueda ver lo que Jesús verdaderamente logró por usted y por mí. Entonces esta gente, este movimiento, estaban tratando de imponer que debían de someterse a la ley. Y hubo necesidad de que la iglesia, aquellos apóstoles se reunieran a lo que se le llama el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Se reunieran ahí para determinar qué debían de hacer, qué se debía de enseñar doctrinalmente a aquellos que estaban creyendo en Cristo Jesús. Y ahí, hermano, Pedro se levanta y dice: ahora pues, en el versículo 10 del capítulo 15, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Se jactaban de tener una ley, pero no podían probar que la podían cumplir. Como muchos ahora en día presumen y dicen: a mí me gusta tal predicador porque habla la verdad. Y está bueno, si habla la verdad está muy bien. Pero ¿cuánta de esa verdad aplica a su vida? Es que eso es lo que hace la diferencia. Aquellos decían: nosotros tenemos la ley, pero no la han podido cumplir. ¿De qué les sirve? No por eso este mundo está tan corrupto como está. ¿Por falta de leyes? No. Leyes hay en cantidad. Es por falta de que los ciudadanos no se someten a esa ley. Entonces estos querían imponer. Y Pedro ahí dice: ¿por qué ustedes están tratando de imponer cuando ya Cristo Jesús ha hecho la obra? Dice el versículo 11: antes, dijo Pedro, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Ahí, amado hermano, ellos estaban llegando a un acuerdo de qué era cómo era la obra de Cristo Jesús, qué era lo que Él había logrado en la cruz. Y Él dice: bueno, ahora por medio de Cristo Jesús es que nosotros tenemos entrada al Padre. Ya no por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos gloriarnos de nada porque estábamos incapacitados. Nuestra maldad, nuestro corazón, dice que era nuestra mente, nuestro pensamiento era de continuo al mal. No éramos diferentes de aquellos contemporáneos de Noé. Éramos iguales. Entonces necesitábamos la misericordia, el amor de Dios para poder reconciliarnos con Él. Y Cristo Jesús vino para darle cumplimiento y ahora otorgarnos a nosotros la justicia. A lo que le llamamos justicia imputada. Es decir, no ganada por nosotros, sino que alguien más la ganó, pero nos la entregó a nosotros. Porque cuando yo voy a un juzgado, hay un acusador con evidencias. Hay un juez. Está la ley. Y ahí se determina y está un defensor. Entonces me presento yo delante de Dios. ¿Y de qué se me acusa? De que hay codicia en mi corazón. Y aquí están las evidencias. Entonces, ¿cómo me defiendo? La ley dice: es culpable. Y la paga del pecado es.
Entonces, amado hermano, de diferentes maneras, cada uno de nosotros podemos ir delante de Dios, pero jamás lo vamos a poder justificar. Pero es ahí donde aparece Cristo Jesús como defensor nuestro. Y Él dice, bueno, sí es verdad. Este es un pecador que merece la muerte, merece ser maltratado, pero para eso yo fui a una cruz del Calvario para pagar por él. La deuda está cancelada y por eso tengo entrada a la presencia de mi Dios, porque hay quien me defiende, porque ningún ser humano pudo cumplir la ley. Dijo Pedro, ninguno de nosotros, ni el sumo sacerdote, aquel que tenía en alta estima. Más bien Jesús dijo, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque imponen cargas que ustedes ni se atreven a tocarlas. Entonces, amado hermano, pero así es el corazón del ser humano. El quererse, hermano, llevar la gloria. El querer ganarse algo. Pero la salvación nadie la puede ganar. Y nadie la merece tampoco. Pero Cristo Jesús vio esa imposibilidad y Él vino a darnos salvación. Pero además, amado hermano, en esa cruz el mundo fue crucificado. El mundo, amado hermano, fue crucificado en esa cruz. Y fue crucificado también para nosotros. Eso Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero ¿qué queremos decir con el mundo? ¿A qué nos estamos refiriendo con el mundo? Porque el mundo, hermanos, puede referirse a la totalidad de la creación. Ese puede ser el mundo. Pero también, amado hermano, la tierra, que es parte de esa totalidad, puede ser considerado el mundo. La humanidad, que es parte de esa totalidad, también es el mundo. El sistema de valores de este mundo puede ser también, que es una parte, puede ser considerado de esa totalidad. Entonces, cuando nos estamos hablando nosotros del mundo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Cuál mundo fue que fue crucificado para mí? Y ¿cómo es que Dios logró vencerlo? Porque Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso dice Santiago. Pero Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, porque aquí me está diciendo que yo no debo ser amigo del mundo, pero allá me dice que Cristo amó al mundo. Porque está hablando de cosas diferentes. Jesús amó a la humanidad, ama a la humanidad. Pero aquí me está diciendo la palabra que yo no debo de amistarme con el mundo. Es decir, la influencia corrupta de los valores del mundo no tienen poder sobre mí. No tienen poder, amados hermanos, sobre nuestras vidas. Jesús dijo que estas cosas, la influencia que el mundo iba a tener en nosotros, iba a causar aflicción. Este mundo está influenciado por Satanás. Así lo dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 19. Que este mundo está bajo
la autoridad, el poder del maligno. Entonces, amado hermano, eso yo viviendo en este mundo, por supuesto, va a ser adverso a mí. Pero el Señor Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido, todo ese sistema de valores controlado por Satanás, yo lo he vencido. Y por supuesto, para esto, este sistema de valores se manifiesta a través de los políticos, a través de la religión, a través de la educación, a través del entretenimiento, a través de las organizaciones nacionales o internacionales. Ahí, hermano, el mundo busca intimidar al pueblo de Dios. Busca que adoctrinar, ya que los jóvenes están con nosotros. A través de la educación, hoy día las universidades y escuelas son los centros de adoctrinamiento más grandes que existen. Es ahí donde se está adoctrinando a nuestros hijos acerca de aquellos valores que ellos están implementando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Alegres? ¿Indiferentes? ¿O preocupados? Pero de alguna forma vamos a estar. ¿Los hacemos los disimulados o los confrontamos? Es que el problema, hermano, es que nosotros a veces nos acomodamos y tenemos una visión del evangelio que es errada. Pensamos que el evangelio bueno es venir a la congregación y ya estuvo. No, Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya eso me distingue del resto. Entonces la palabra del Señor me está diciendo que como yo ahora soy de Cristo, ¿qué va a acontecer? Juan, Jesús hablando en el capítulo 15, en el versículo 19 dice, si fuerais del mundo, hablando a sus discípulos. Así que si somos discípulos de Cristo Jesús hoy, aun de la edad que usted tenga, si es un jovencito, si es una jovencita, si es un adulto, pero es discípulo de Cristo, la palabra dice, si fuereis del mundo, el mundo te amaría. Entonces, amado hermano, esto me está diciendo la palabra, que si yo soy parte del mundo, el mundo me ama. Pero porque no soy del mundo, antes, dice el Señor, yo os elegí del mundo. De ahí los saqué. Eso me dice que el Señor me da una posición fuera del mundo. Todo el que es discípulo de Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, vive fuera del alcance de esa influencia satánica que se manifiesta en los valores del mundo. Entonces dice, yo los saqué de ahí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué sucede? Los aborrece. Pero como nosotros nos queremos sentir amados, nosotros queremos, los jóvenes en las escuelas se quieren sentir populares, que todo mundo los recibe bien. Y como nosotros como padres no queremos que ellos también se metan en problemas, entonces no hay nada mal que él haga lo que él quiera, pero no es lo que la palabra del Señor me está enseñando. Porque aquí no está diciendo los que sean mayores de 20 años. Aquí dice a sus discípulos que tienen en su casa, religiosos o discípulos. Porque si son discípulos, están aprendiendo del maestro, y mi maestro me está diciendo a mí que como yo no soy del mundo, la consecuencia es que yo voy a ser rechazado por el mundo. No voy a ser amado. Jovencito, usted no ha nacido para ser popular en su escuela. Usted ha nacido para ser luz en medio de las tinieblas. Gloria al Señor.
¿Sabía Dios que esta generación iba a ser tan corrupta? ¿Sabía el Señor que cuando estaba hablando iba a decir, bueno, pero es que entonces, como a veces nosotros nos ponemos, es que el Señor sabe que yo soy débil, sí sabe que sos inútil, pero el espíritu está dispuesto. Eso le dijo a los discípulos. La carne sí es verdad, es débil, pero la palabra me enseña a mí que Él no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor me ha dado. Es decir, amado hermano, Él no me ha dejado desarmado. Es decir, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer por ti y ahora ve que lo haces. No, Él no dice así. Yo te he dado mi espíritu y un espíritu de poder. ¿Para qué? Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿A cuánto les gusta ser sencillos? No diga amén así a la ligera, hermano. Porque eso nos cuesta a nosotros ser sencillos. Y si no, mírese cómo anda vestido. Está queriendo usted imitar a alguien. Quiere que la gente tenga una perspectiva de que usted es alguien que tiene bienes. Viene en un buen carro. Y que esas cosas no son malas. Por supuesto que no las son. Pero el problema es cuando nosotros queremos aparentar lo que no somos. Y de sencillos no tenemos nada. Pero la palabra del Señor me dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Eso es lo que el Señor demanda, sin mancha. Pero ¿dónde estamos? Bueno, ahí dice, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, hermano, que hemos sido puestos. El Señor sabía que nosotros íbamos a estar en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y es así? Así es. Pero el Señor no me está diciendo, únete a ellos. El Señor no me está diciendo, bueno, ponete de acuerdo con ellos. Las ideas de ellos están bien. Él no me está diciendo de eso. Él me manda, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de esa generación perversa, maligna, cochina y todo lo que usted le quiera poner, el creyente está llamado a resplandecer, a ser la luz del mundo, a ser una luz en medio de la oscuridad. La tiniebla no pueden prevalecer sobre la luz. No una luz propia, sino una luz que nos otorgó el Rey de la luz. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, hermano, yo ya no estoy bajo el maligno. Yo ya no estoy bajo la influencia del maligno. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, usted, hermano, esa influencia no le puede, hermano, alcanzar a usted. ¿Por qué? Porque Cristo lo sacó de ahí y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el lugar que nos corresponde a nosotros y ahí nosotros debemos de caminar. Eso, hermano, quitemos la idea, es que no podemos. ¿Cómo que no podemos? ¿Quién es el que está en nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién, amado hermano? ¿Quién podrá arrebatar de las manos del Dios Todopoderoso nuestra vida? Estamos en Él. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de pensar hoy cómo el mundo me está influenciando a mí, qué actitudes yo estoy tomando que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy procurando la simpatía del mundo. Estoy considerando los valores del mundo. El mundo hoy dice, si no estudias no sos nada.
Si no te esfuerzas, no sos nada. La vida requiere esfuerzo. Sí lo requiere. Pero no fue lo que Dios le dijo a Josué. Lo que Dios le dijo a Josué era que se esforzara para guardar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella vas a meditar de día y de noche, porque entonces tu camino va a ser próspero. El camino de nuestros hijos va a ser próspero. El camino de mi familia va a ser próspero. No por los títulos, no por los logros materiales. Va a ser próspero cuando yo me deleito en su palabra, en ponerla por obra, porque entonces voy a ser ese árbol plantado junto a las corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es Dios, amado hermano, el que me enseña cuál es el verdadero éxito. No es el que el mundo me está diciendo, no es lo que el mundo me está diciendo que es lo que debo de hacer. Satanás le dijo a Jesús: todo esto te daré. Todo esto porque son míos, a mí se me han sido dados. Y se los mostró. Los reinos, el poder, la fama, ahí estaban. ¿Qué dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito estás. Escrito está. Entonces, lo que le ofrecía el enemigo era prosperidad, era fama, era reinos. Pero Jesús fue a la cruz y no le importó esos reinos. ¿Para dónde estamos caminando nosotros? ¿Para los reinos de este mundo o vamos a tomar nuestra cruz y vamos a seguir a nuestro Cristo? Lléveselo en su corazón. Porque el Señor obtuvo un logro más: completa victoria sobre el mismísimo diablo. Dios nunca hace algo a medias, lo completa. Y en la cruz Él mostró que estaba en el control de todas las cosas. En Juan capítulo 12, versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. ¿A quién era el que estaban juzgando? ¿A Jesús? El mundo pensaba que lo estaban juzgando a él, pero era Jesús quien los estaba juzgando a ellos. Porque esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, pero nosotros todos amamos más las tinieblas. ¿Por qué causa? Porque éramos malos, no porque éramos buenos. Así lo dice Juan en el capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces Jesús está diciendo: ahora viene el juicio para este mundo. Ahora ellos van a mostrar que hay maldad en su corazón. ¿Cómo lo van a mostrar? Rechazando a Jesús. Y al rechazar a Jesús quedan en condenación. Nosotros, amado hermano, no era que íbamos a ir y nos íbamos a poder defender. No, estábamos condenados. Por eso la palabra del Señor me dice que Él os dio vida. ¿Y a qué se le da vida? A lo que está muerto. Él os dio vida porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque éramos malos. Ahora el amigo que puede estar escuchando este mensaje puede decir: ah, no, esas son palabras humanas. La Biblia me está diciendo a mí que no vienes a Cristo Jesús no porque tú eres bueno, es que yo no le hago mal a nadie. Mentira. La palabra del Señor me está diciendo a mí que tú no vienes a la luz porque tus obras son malas, porque tu corazón está lleno de maldad. Así lo declara la Biblia. No es palabra de predicador,
Es palabra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Hermano, el Señor ha obtenido la completa victoria. Ahora nosotros salimos de esa condenación por la misericordia, el inmenso amor de Dios. Porque nosotros no le andábamos buscando, hermano. ¿Cuántas veces nos predicaron? ¿Cuántas veces nos hicieron el llamado? ¿Cuánta gente oró por nosotros? Y nosotros indiferentes. Pero tuvo que el Señor quizás a muchos de nosotros decir, no, detenete. Nos tuvo que detener para poder prestar atención a ese consejo sabio. Y como la palabra, hermano, es poder, dice. Es poder para salvación. Y esa palabra nos alcanzó a nosotros y por esa palabra ahora nosotros vivimos. Porque todo lo que existe dice que fue creado porque el Señor dijo, hágase así y así se hizo. Así que cuando esa palabra vino a mi vida y yo pude entender, o más bien el Espíritu Santo me pudo abrir los ojos y ver que el Cristo Jesús había muerto por mí. Y que me estaba abriendo el camino para poder acercarme a mi Dios Todopoderoso. Entonces, como aquel hijo pródigo, mi mente volvió en sí y pude entender. Y yo creo que así fue que ocurrió en cada uno de nosotros. No fue, hermanos, por ese intelecto nuestro. No, estábamos cegados, estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, pero el Señor obtuvo la completa victoria y un día Él la consumará. Ahí, hermanos, dictará sentencia, ahí dirá, este es el lugar que te corresponde a ti y este es el que te toca a ti. Dice Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes engañaba? Al mundo. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No es que ese diablo pueda decir, el Señor no tiene poder sobre mí. Él dice, un día te voy a tomar y te voy a mandar a ese lago. ¿Cuántos quieren ir a ese lago? Nadie. Nadie quiere ir a ese lago. Quizás a usted le guste la playa, los lagos, los ríos, las lagunas. Pero este lago creo que no es nada turístico. Pero es que ahí no van a ir porque quieran o porque sea atractivo. Es que el Señor va a decir, este es el lugar que te corresponde. ¿A quién se lo está diciendo? Al mismísimo diablo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Todo el poder, toda autoridad me ha sido dada, dijo el Señor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero ¿y qué de nosotros entonces? Bueno, nosotros no vamos a estar ahí. Apocalipsis 21:5. Busque Apocalipsis 21:5, porque es maravilloso lo que dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Yo voy a hacer, dijo, una nueva creación. ¿Para qué? Para que usted y yo estemos ahí. Y dijo, escríbela, porque en el 2024 la van a estar leyendo en la iglesia cristiana Canaán. Que un día todas las cosas van a suceder así como Él las ha dicho, porque Él es fiel y Él es verdadero. Hasta el día de hoy, esta palabra, amado hermano, nos sigue motivando. Esperamos nuestra redención. Porque Cristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Allí fueron exhibidos todos sus enemigos. Y porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros, ahora nosotros nos gloriamos en Él.
En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una historia acerca de un hombre que se llamó Sansón. ¿Por qué era conocido él? Por su fuerza. Por su fuerza. Pero este muchacho se desvió bastante. Pero hermano, este Sansón fue entregado al pueblo de Israel para darle libertad. Y estando en vida, él obtuvo algunas victorias. Pero cuando dice la palabra del Señor acerca de él, cuando murió, dice que este Sansón mató a más de sus enemigos que los que habían muerto en vida. Cristo Jesús venció a todos sus enemigos en la muerte, en la cruz. ¿Para qué? Para libertarnos a usted y a mí y hacernos un pueblo para su gloria. Ahí está nuestra victoria. Él nos dio vida en su muerte. Por eso alabemos y glorifiquemos ese santo y bendito nombre. Por todos estos logros que Él obtuvo para beneficio nuestro. Ahora nosotros los disfrutamos. Ahora nosotros, hermanos, vivimos en esa novedad de vida. Ahora nosotros experimentamos ese gozo que en otra parte nunca pudimos encontrar. Entonces, amado hermano, si Cristo Jesús hizo todo esto por mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a seguir siendo indiferente o voy a mostrar mi gratitud a Él? Hoy estamos en familia. ¿Por qué no nos unimos como familia y decimos gracias Jesús por esos logros que obtuviste en la cruz del Calvario para mi vida? Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.